Bueno, aquí les comparto pantalla. Esta es, bueno, la primera ayudantía. Les hice un pequeño resumen con como lo que consideré que era lo más importante para el desarrollo de esta ayudantía. Y bueno, un resumen que les puede servir harto cuando quieran ejercitar y desarrollar cualquier tipo de problema que traiga como las proposiciones o la composición de proposiciones entre medio. ¿Esto ya lo vieron con el profe, supongo? ¿Se les hace familiar o no están cachando nada? También si me dijeran si necesitan alguna explicación más profunda, díganme nomás, no hay ningún problema en que se las explique. Mm, mm. Bueno, supongo que no. Ya, pues entonces vamos a comenzar con la ayudantía. Son las 8:36. A ver, todo bien, todo bien. Buenos días, Diego. Yo soy Guillermo, no soy Manuel. Hay unos problemas con la administración de cuentas de la universidad, que todavía no me dan una cuenta de eso, pero eso se irá solucionando dentro del semestre. Así que no se preocupen, esto es un link solamente provisorio. Ya pues le voy a explicar un poco algo como para ir calentando, qué son las proposiciones lógicas, que es algo que estamos utilizando constantemente dentro de nuestra cotidianidad. La lógica es donde se fundamenta la base de la matemática. La base del razonamiento matemático está en la lógica. Esta formulación binaria que nosotros tenemos para dar ciertas sentencias. Tenemos los valores de verdad, ¿cierto? Tenemos el valor de verdad de una aseveración que es verdadero o es falso. Es esta conceptualización binaria y no simultánea de las cosas las que nos permite tener una estructura súper cohesiva de la matemática misma, en lo que hace que no tengamos inconsistencias, que de hecho es algo que vamos a ver eh, en un problema que es, bueno, aquí en el problema 3 vamos a simplificar estas proposiciones lógicas con ciertas caracterizaciones, con las propiedades, y vamos a estudiar si es una tautología, una contradicción o una inconsistencia, que es algo que vimos más adelante o sea, que vimos más arriba en el resumen, está lo que es una tautología, una contradicción, y una inconsistencia es cuando una proposición compuesta, su valor de verdad, su veracidad, es, es dependiente de el valor de verdad de las proposiciones. Es muy similar a lo que vendría siendo como una función proposicional, pero una función proposicional sí tiene un valor de verdad. Una inconsistencia tiene varios. Lo vamos a entender mejor con el desarrollo del auxilio, de la ayudantía. Con algunos ejemplos bien simples, ¿qué es una proposición y qué no? Bueno, como les decía, una proposición es algo a lo que nosotros le podemos asignar un valor de verdad, lo que tiene un valor consistente de verdad o falso. Entonces, por ejemplo, dentro de estas proposiciones, Buenos Aires es la capital de Argentina. Eso es una proposición, es algo a lo que yo le puedo asignar un valor verdadero o falso. Y claro, Buenos Aires es la capital de Argentina. 2 más 3 igual a 5. Aquí tenemos una igualdad, pero esta igualdad lo que trae detrás es si esto es una aseveración verdadera o falsa. Por ejemplo, no sé si han tenido cursos de programación, si me pudieran dar un cierto feedback de si han tenido un curso de programación o lo están teniendo. ¿Sí? Ah, están cursando uno. Bueno, ¿qué lenguaje están utilizando en programación?
Python, ya. Ah, excelente. Bueno, en Python, si dentro de las primeras cosas que se aprenden es que uno puede asignarle valores true o false a ciertos como arreglos o en realidad a un programa. Es precisamente eso, esos son los valores lógicos o los booleanos. De hecho, este tipo de álgebra se llama álgebra booleana, para las que lo quieran googlear, los ejercicios que vamos a desarrollar más adelante. Y apunta precisamente esto, hacia una aseveración lógica, que vendría siendo una igualdad o una desigualdad, o una aseveración directamente, es verdadera o falsa. Entonces, bueno, como esta igualdad es verdadera, podría ser falsa y seguiría siendo proposición. La caracterización de proposición, recuerden que es que una aseveración pueda tener un valor de verdad consistente, verdadero o falso. Responde esta pregunta, vendría siendo como entregarle un input a nuestro intérprete de Python, y eso no sería una proposición. Finalmente, x más y igual a y más x es una proposición del mismo estilo de acá. Es una propiedad para todo número real, y efectivamente podemos asegurar que esto es una proposición verdadera para todo par de números reales x y. Eso se puede demostrar. Bueno, dentro del mismo como contexto, podemos ir calentando con la negación de las cosas. Recuerden que uno tenía eh, una, si uno tiene no sé si vieron alguna vez una película que era el mago, en el que estaba la espada en la piedra, en el que había una canción que es contra y pro, sí y no, es lo que al mundo da sabor. Es una canción que refleja muy bien lo que vendría siendo como nuestra realidad, que está compuesta simultáneamente por cosas y no cosas, lo que es y lo que no es, por lo verdadero y lo falso. Entonces, de esa forma podemos introducir como la contraposición de las cosas. Entonces, para eso en lógica nosotros tenemos la negación de las cosas. Entonces, la negación de un enunciado, por ejemplo, como hoy es jueves, bueno, hoy es jueves es una proposición, es una afirmación. Es falsa, pero es una proposición. Entonces, la negación de hoy es jueves sería hoy no es jueves. Hola, Marco. De igual forma, tenemos 2 más 1 igual a 3. Aquí lo importante destacar es dónde se está construyendo nuestra proposición. En 2 más 1 igual 3, la proposición o lo que le está dando el valor de verdad a, a la proposición es la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que negar? Porque no podemos negar un 2 más 1, no podemos negar eso. Pero lo que sí podemos negar es la condición de igualdad, porque la condición de igualdad es a lo que nosotros le podemos asignar el valor verdadero o falso. Entonces, ¿cuál sería la negación de 2 más 1 igual 3? 2 más 1 es distinto de 3. El verano en Osorno es cálido y soleado. Aquí tenemos una proposición compuesta en la que la negación, no sé si recuerdan las leyes de Morgan, y, eh, por lo que vi, si vieron las leyes de Morgan. Voy a poner un cuadriculado, o sea, unas, unas reglas aquí, porque, para que quede más ordenado. ¿Recuerdan las leyes de Morgan? Que las vieron, ¿cierto? Si pudieran confirmar. Excelente. Las leyes de Morgan es cuando uno negaba una proposición compuesta del estilo P o Q. Recuerden que este es el conectivo O de conjunción. O bien, de Morgan lo aplicábamos para la negación de una proposición compuesta del estilo P y Q. Y si recuerdan bien, esta negación
Las notaciones para negación son varias. Tenemos esa rayita, tenemos esa colita de chancho, y también tenemos, por ejemplo, si P es una proposición, la negación de P, también hay a veces notaciones que es como P barra. Esta notación es la no tan usual, pero se usa harto, porque P barra, no sé, por ejemplo, en álgebra, cuando quieren distinguir distintos tipos de elementos, pueden tener X y X barra, o X estrella, cosas así, como por eso no se usa mucho esta notación de P barra. Pero para álgebra booleana, en álgebra booleana, que es lo que estamos viendo ahora, pero en álgebra booleana esto significa negación. Neg. Entonces, volviendo a las leyes de Morgan, disculpen si es un poco desordenado, todavía no me acostumbro mucho a el uso de este dispositivo. Las leyes de Morgan, cuando nosotros negábamos una provisión compuesta de P o Q, que si se fijan bien aquí, es el verano en Osorno es cálido y soleado. Aquí tenemos el conectivo lógico y. Entonces sería, nuestra provisión P sería el verano en Osorno es cálido y el verano en Osorno es soleado. Entonces, P, vamos a ponerle aquí problema 2. Explicación, proposición compuesta. Entonces, teníamos lo siguiente. Tenemos el verano en Osorno. Ay, perdí. El verano en Osorno. Esta es la provisión como el antecedente para ambas proposiciones P y Q. Ah, Osorno, por si no lo conocen, es una ciudad bastante pequeña. Es del sur de Chile, es de donde vengo yo. Claramente es mi ciudad natal. Normalmente estudio en Santiago y, bueno, por los contextos que está viviendo el mundo, actualmente estoy viviendo acá en Osorno. Así que por eso está Osorno como ejemplo. El verano en Osorno, esto vendría siendo como nuestro antecedente y que es equivalente para P y Q, es, aquí vendría P, que es cálido, y vendría Q, que sería soleado. Entonces, para negar esto, yo quiero negar una provisión del estilo P y Q. Y eso por leyes de Morgan es no P o no Q. Que claro, cuando nosotros lo traducimos como un lenguaje coloquial o un lenguaje natural, es extraño decir el lenguaje, el verano en Osorno no es cálido o no es soleado, pero eso sería como la correctitud lógica de nuestra proposición negada. Entonces sería no es cálido o no es soleado. También hay otro conectivo lógico que es importante, que, que es el o disyuntivo o el o exclusivo. Este es el o exclusivo.
que nos dice que si no es uno, es lo otro, pero no pueden ser ambas. Eh, no sé si vieron este conectivo lógico con el profesor. Excelente. Entonces, este también es un conectivo lógico importante. ¿Por qué? Porque este conectivo lógico, si vieron también la doble implicancia, estos dos conectivos lógicos son, uno es la negación del otro. Esta es la doble implicancia. Doble implicancia o equivalencia. Estos dos se relacionan muy, 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 muy íntimamente. Hay unas flechas por ahí. Aquí hay intimidad. Una consulta. Sí, dime. Ese O con la rayita abajo es como la implicancia, ¿cierto? Es como una que. No, no es como la implicancia. ¿Por ¿No? qué? Porque la implicancia es lo que nosotros conocemos. Lo que tiene, a esta implicancia te refieres, ¿cierto? Sí, Ya, no, no es lo mismo. El O exclusivo tiene esta tabla de verdad, que es la forma más rápida de visualizarla. O exclusivo. Tenemos P, tenemos Q, tenemos P o bien Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P o bien Q, cuando ambos valores son verdaderos, esto es falso. Cuando uno de los dos valores es verdadero, es verdadero. Y cuando ambos son falsos, es falso. En cambio, la implicancia tiene, bueno, de hecho aquí está, tiene esta tabla de verdad, que es que la gracia de la implicancia, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, es que la implicancia solamente es falsa en un caso, que es cuando se da la contradicción o la reducción al absurdo, que es cuando yo de una aseveración verdadera concluyo algo falso. Esa es la única situación en la que la implicancia toma un valor falso. En cambio, el o disyuntivo o el o exclusivo solamente toma valores verdaderos cuando uno de los dos valores de verdad es verdadero. Y si vemos la tabla de verdad de la doble implicancia, aquí tenemos P, Q, P, sí, solo sí, Q. Si vemos esta tabla de verdad, aquí da verdadero. Verdadero si y solo si falso, esto es falso. Falso si solo si verdadero, es falso. Y falso si solo si falso, es verdadero. Recuerden que la equivalencia toma valor verdadero cuando los valores de verdad que están a ambos lados de la doble implicancia son verdaderos. La equivalencia es como la equivalente dentro de las otras áreas de la matemática a la igualdad o esta equivalencia con tres rayitas. Son como homólogos o análogos. ¿Qué más? Bueno, eso es como la parte introductoria. Y bueno, no hay guerra en Basing C, eso lo podrán discutir ustedes. No sé si alguien ha visto Avatar alguna vez, Avatar la leyenda de Aang. ¿La vieron? ¿O no la vieron? Está pendiente. Ah, bueno. Cuando están, cuando los chicos van a Basing C y conocen a Yuti, bueno, no hay guerra en Basing C, eso también es una proposición.
También es buena. Ya, sin spoilers. La leyenda de Korra, yo no la vi, pero lo que sí sé es que es súper importante para saber cómo es la historia del Avatar, como los ciclos del Avatar o cuál es el origen del primer Avatar. Se mete harto con el mundo de los espíritus. Es bastante interesante la leyenda de Korra. La leyenda de Korra en Netflix, creo que no está. Vamos con el problema 3 para comenzar a matraquear un poco. Vamos a añadir una nueva página. Y aquí vamos a comenzar a matraquear. Matraca. Chanfle. Quedó pegado el nombre de Cristóbal Pérez. Me confundo con esto aún. Ahora sí, la tercera es la vencida. ¿Ahora? No, tampoco. No, bueno, no importa. Lo vamos a hacer a la antigua. Problema 3. Bueno, estos son tipos de problemas clásicos, que es cuando tenemos que simplificar con estas propiedades que tenemos acá arriba, que estas son las que vieron con el profe que se llaman leyes, que son las leyes lógicas, las leyes y equivalencias lógicas. Con estas propiedades uno puede hacer muchas cosas. Uno puede jugar, puede crear proposiciones compuestas. Al final, cuando uno está hablando, bueno, la estructura lógica, para los que le puede servir harto, es para todo lo que vendría siendo el tema de argumentación. De hecho, en derecho, cuando uno de los primeros cursos que tienen también es lógica proposicional. La lógica proposicional es algo que estructura en cierta medida nuestra sociedad. Lo que es un hecho y lo que es una opinión. Una opinión normalmente es algo inconsistente, por así decirlo. Un hecho es algo tácito, es una verdad absoluta, aunque la verdad absoluta algunos podrían discutir que en realidad no existe. Bueno, son temas filosóficos a los cuales podríamos abrir debate en algún momento. Sin embargo, lo que uno busca como este razonamiento lógico-matemático es estar siempre estableciendo, como ir construyendo cosas sobre la verdad. Y la verdad es la consistencia que tenemos dentro de nuestras proposiciones compuestas. ¿Entendido eso un poco? Igual es a veces un poco confuso. Excelente. Gracias, David. Eh, llevamos 20 minutos. ¿Quieren tomarse el receso ahora o se lo quieren tomar más tarde después de ver como el primer inciso del problema 3? Ustedes me dicen. Para tomar agua, buscarse un café, estirar las piernas, estirar los brazos, lavarse la cara. Después del primero. Bueno, veamos el primero entonces. El primero es una propiedad súper, súper chora. Veamos que si lo podemos rayar esto aquí. Creo que mejor lo rayamos otro día, esto aquí mismo. Pero el primero es lo que se llama como la propiedad de la contrarrecíproca, que es algo también súper útil para demostrar la contrarrecíproca. Esto ya se ve en técnicas de demostración, que quizás lo veamos más adelante o en la siguiente auxiliar, lo vamos a ir
ocupando bastante técnicas de demostración. Bueno, entonces tenemos que demostrar la siguiente equivalencia, que P implica Q es equivalente, o esto sería como, en este caso sería lo mismo que usar este tipo de equivalencia a no Q implica no P. ¿Cómo se resuelven este tipo de simplificaciones? Este tipo de simplificaciones buscan normalmente dos cosas. Es empezamos desde aquí y terminamos acá, o viceversa, o empezamos desde acá y terminamos acá. Otra forma no tan común es empezamos de aquí, matraqueamos un poco hasta llegar como a la mitad del problema, matraqueamos acá, otro poco hasta que llegamos a la otra mitad del problema. Lo que nosotros queremos llegar es que lo que está aquí, algo del estilo como P, sea igual a lo que está acá. Porque es indiscutible que P es igual a P. Con esa estructura un poco clara, eh, esa es la forma de demostrar una equivalencia o un sí, solo sí. Es de un lado llegar al otro, que también es algo que se ve mucho en teoría de conjuntos, que es, por ejemplo, si yo quiero demostrar una igualdad de conjuntos, esto es como un spoiler de materia más adelante, si yo quiero demostrar que A es igual a un conjunto B, la única forma de demostrarlo, que es como la válida, es demostrar que A es subconjunto de B y simultáneamente B es subconjunto de A. Las dobles implicancias o las equivalencias tienen la misma estructura, ya que son como análogos a las igualdades. Si yo quiero demostrar P, si solo si Q, lo que hay que demostrar son dos cosas. Hay que demostrar que P implica Q y que Q implica P. No, bueno, a ver, vamos a ponerle P estrella, Q estrella, para no confundirlas con la de arriba. Por ejemplo, si esto es P estrella y esto es Q estrella, lo que hay que demostrar aquí es P estrella implica Q estrella y Q estrella implica P estrella. Sin embargo, para esta demostración, lo que podemos hacer es, a través de puras equivalencias lógicas, podemos llegar al otro lado. Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí sabemos que de P implica Q no podemos hacer mucho. Lo que conocemos son la caracterización de la implicancia, que es lo que más abajo en la siguiente página está esta propiedad, que es la caracterización de la implicancia. Esta propiedad es súper útil. La vamos a ocupar todo el rato, cuando queramos simplificar proposiciones lógicas como grandes. Es una técnica muy usada. La vamos a anotar aquí, de hecho, en otro color, ¿por qué no? Caracterización. P implica Q es equivalente a no P o Q. Entonces, ideas para esto. De P implica Q no podemos hacer mucho, así que lo que podemos trabajar es la parte de acá. Entonces, tomemos no Q implica no P. Esto con la caracterización de la implicancia podemos transformarlo a lo siguiente. Podemos, siempre hay que ser muy ordenado con esto. Ojalá usar paréntesis y cosas así. ¿Qué vendría siendo P aquí? O P estrella.
Aquí nuestro P estrella sería no Q. Así que si queremos transformarlo a lo que hay acá, decimos esto es igual a no Q, o sea, no P, que en este caso sería no Q, o, y el Q se mantiene, pero el Q en este caso es no P. Aquí ocupamos caracterización de la implicancia. De la implicancia. Esto lo vamos a cambiar por una doble equivalencia porque son equivalentes. Aquí. ¿Hay dudas? No entendí. Ya, a ver. En la ayudantía, en el enunciado de la ayudantía, tenemos la implicancia lógica, que es parte de como el resumen que les puse. Y tenemos esta propiedad, que es la caracterización de la implicancia. Cuando uno tiene equivalencias lógicas, que son las que tenemos acá arriba, por ejemplo, estas son propiedades, son cosas que podemos usar todo el rato y que se saben verdaderas. Esto no hay manera de demostrarlo más allá que una tabla de verdad. Estos son lo que nosotros conocemos como tautologías. Nosotros sabemos, es bien sabido para nosotros que esto es verdadero, que esto es verdadero, que todas estas proposiciones que hay aquí son siempre ciertas y que por lo tanto las podemos ir utilizando correctamente justificadas. Lo mismo pasa con la implicancia. La implicancia tiene una caracterización, tiene una forma de trabajarla que es equivalente y es la siguiente. P implica Q es equivalente a no P o Q. De hecho, lo podemos demostrar, si quieren lo podemos demostrar con una tabla de verdad, para que vean que son proposiciones lógicas equivalentes. De hecho, no nos vamos a demorar mucho. Caracterización. Tenemos P, Q, P implica Q, y no P o Q. Si nosotros le vamos asignando valores de verdad a esto, verdadero, falso, P implica Q, esta tabla de verdad nosotros la conocemos. Esto es verdadero, esto es falso, es la única vez que la implicancia es falsa, ¿cierto? Esta es verdadera y esta es verdadera. ¿Qué pasa cuando hacemos esta conexión lógica? No P sería falso o verdadero. Cuando tenemos la provisión del estilo falso o verdadero, esto es verdadero. Entonces tenemos verdadero. Verdadero para P y falso para Q. ¿Qué sería no P? No P sería falso o Q. Tendríamos falso o falso. Tenemos falso o falso. Y esto es falso. Entonces ya vemos cómo van coincidiendo dos valores de verdad para estas dos proposiciones lógicas que son distintas. A esto me refiero con caracterización, que es que yo puedo identificar la implicancia con esta forma de proposición lógica más simple, entre comillas, de trabajar. ¿Por qué es más simple de trabajar? Porque nosotros para la implicancia no tenemos cosas como la conmutatividad, por ejemplo, o una asociatividad también estructurada, por así decirlo. Sigamos viendo. Falso para P y verdadero para Q. Tendríamos que no P sería verdadero o Q. Tendríamos algo del estilo verdadero o verdadero. Y esto nosotros sabemos que es verdadero. Sería verdadero. Y falso para P y falso para Q, cuando transformamos a no P, sería verdadero o falso. Verdadero o falso. Y esto sabemos que es verdadero también. ¿Está un poco más claro? ¿O lo explico de nuevo? No hay problema en explicarlo de nuevo. Igual la implicancia es el conectivo lógico más difícil de entender.
Francisco, ¿te quedó claro? ¿O lo explico de nuevo? Igual con el ejercicio, quizás lo vayas entendiendo mejor. ¿Ahora sí? Ya. ¿Seguro? No hay problema en explicarlo, ¿o no? Bueno, con caracterización a lo que me refería es que tú puedes identificar la implicancia con esta proposición de lógica más simple. Lo que uno busca aquí es simplicidad. Porque la implicancia, por ejemplo, si yo tengo P implica Q, no es equivalente a Q implica P. Estas, estas dos proposiciones no son verdaderas. Entonces, la implicancia no tiene conmutatividad, no conmuta. Y eso a nosotros nos complica cuando queremos simplificar proposiciones porque cuando tenemos algo no conmutativo no podemos asociar como cosas convenientes y eso siempre nos va a complicar la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para la implicancia? La trabajamos de una forma más simple. Entonces, tenemos esto. Esto es lo que es nuestra hipótesis y queremos llegar a lo de arriba, a P implica Q. Entonces, estábamos aquí. Vamos a renovar acá abajo. Tenemos no, no Q, o la negación de la negación de Q, o la negación de P. Tenemos que esto igual a, por la caracterización de la implicancia, quizás ahí lo vamos a escribir de nuevo. Tenemos esto. O vamos a hacer una recapitulación mejor. Sí. Lo que buscamos en este problema es demostrar la siguiente equivalencia. Nosotros queremos demostrar la contrarrecíproca. Como les dije, esta propiedad, que es P implica Q, es equivalente o doble implica no Q implica no P. Queremos demostrar esta propiedad. Esta es la propiedad importante. Y para eso, lo que nosotros vamos a hacer es, desde este lado, que es el lado que podemos trabajar, porque de P implica Q no podemos hacer mucho, más allá de caracterizar la implicancia. En cambio de esta es más choro, porque tenemos cosas para trabajar, tenemos negaciones, se ve más matraquero, pero en realidad es más fácil llegar al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros desde aquí, desde 1, vamos a llegar a 2. Entonces, anotamos nuestra primera implicancia. No Q implica no P. ¿A qué es equivalente esto? Esto es equivalente, por la caracterización de la implicancia, a la negación de nuestro antecedente, que vendría siendo no Q, o nuestro consecuente, que es lo que se conserva. Esto es la caracterización de la implicancia. ¿Quedó claro este paso? Este paso es importante. Con esto es casi todo lo que tenemos del ejercicio. Excelente. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la negación de una negación. Esto es una identidad. ¿Por qué? Porque si yo niego 2 veces algo, es como, no, no, eso es un sí, porque estoy negando una negación. Entonces, la negación de la negación se cancela y nos queda solamente Q o no P. A no P, exacto, muy bien, David. Y luego podemos usar conmutatividad. De aquí a acá usamos negación de negación.
Y luego, como bien dijo David, usamos conmutatividad. Estos dos los intercambiamos, que en Python se llama swap, o ahí lo van a ver, que es como un algoritmo que te intercambia dos elementos de una red. Para esto sería lo mismo, que vamos a conmutar, estos son equivalentes, ¿cierto? Y esto es equivalente a no P o Q. S viene acá y S viene acá. Aquí conmutamos. ¿Y qué tenemos? Tenemos precisamente la caracterización de la implicancia nuevamente, porque si recordamos, P implica Q es equivalente por nuestra tabla de verdad, por la caracterización de la implicancia, a no P o Q. Esto es nuevamente caracterización. ¿Se entendió? Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, y eso es como un ejercicio de lo que vamos a estar haciendo todo el rato cuando simplificamos proposiciones compuestas lógicas. Vamos a estar usando nuestras propiedades y las vamos a ir mezclando para de un lado llegar a otro. ¿Qué es lo importante aquí? Que podemos, a través de solamente equivalencias, llegamos a que no Q implica no P es equivalente a P implica Q. Y por esto no tenemos que hacer las dobles implicancias, porque ya estuvimos usando todo el rato dobles equivalencias o equivalencias. Estos son equivalentes porque yo en todos los pasos me puedo ir devolviendo. Significa que si yo quisiera llegar desde aquí hasta acá, tendría que hacer lo mismo, pero a la inversa. Primero aplico caracterización, luego aplico conmutatividad, negación de negación, pero de aquí a este paso lo que tendríamos que hacer sería como negar algo. Y negar algo siempre es complicado al momento de demostrar. ¿Quieren tomarse el receso ahora? Volvemos. ¿Cuánto nos tomamos? ¿10 minutos? 10 minutos, volvemos a las 9:27. A mimir 10 minutos, si es bien temprano, si quieren dormir 10 minutos, no los culpo. De todas maneras está grabado, les voy a subir pauta y la pauta va a ir con comentarios, así que para que quede bien clara esta parte, porque esta parte es importante entenderla porque es la fundamentación de la matemática misma. Así que bueno, nos vemos en 10 minutos, yo me iré a buscar un café.
¿Ha quedado alguna duda? O si tienen alguna duda de materia o cualquier cosa, ya volví por mi café. Siguen ahí, ¿no? Igual, vienen hartos para hacer las 8 de la mañana. Sí, en Osorno está súper helado, ha llovido toda la semana. Y esta lluvia como de comienzos de primavera, la lluvia de comienzos de primavera que en Osorno siempre es muy, muy helada. Oscar parece que aún no se levanta de la cama, viendo la ayudantía acostadito. Eh, Pero sí, acá en Osorno es bien helado. De hecho, es invierno gran parte del año. Pero bueno, uno se acostumbra al final. A Fresia. Sí, Fresia igual es bonito. Eso, sí. Bueno, el sur en general tiene hartas áreas para conocer, bien bonitas. Toda la región de los lagos. Todo. Bueno, a mí me encanta el sur, pero en verano, claramente. En invierno es un poco crudo. De hecho, para las montañas, que es donde vive, bueno, vivía mi abuela, en invierno era terrible. Habían unas tormentas brutales. Se vuelan los techos de las casas y cosas de ese estilo. Es bien crudo. Bueno, les voy contando un poco sobre los ejercicios. Nos quedan 2 minutos, así que les voy comentando un poco sobre los ejercicios que nos quedan. Los dos últimos problemas son los más difíciles, que les voy a explicar uno y luego inmediatamente les voy a explicar el otro. Pero de estos dos que quedan, del problema 3, ¿cuáles tienen que hacer? Todos se hacen de igual forma. Se ocupa, por ejemplo, aquí se ocupa nuevamente la caracterización de la implicancia, aquí tenemos que reducir ciertas cosas. ¿Cuál les tinca más de estos dos que quedan? Bueno, parecen bastante iguales, la verdad. Pero sí, son el segundo. El segundo, ¿cuál segundo? ¿Este segundo o este segundo? Este, ¿cierto? O este. El del medio. Ya, el del medio. Ya, pues hagamos el del medio y veamos qué se puede hacer. Vamos a anotar una nueva página. Nueva página. Entonces, el del medio. ¿Qué nos dice el del medio? Es P implica no Q y no R o Q y R. Esto por un lado. Esto implica no P. En esto hay que ver si es una tautología, es una contradicción o es una inconsistencia. ¿Cuál es la gracia de estudiar estas cosas? Es que a veces uno llega a ciertas proposiciones lógicas que son irreductibles, que es a lo que vamos a llegar en esta proposición. Y esa caracterización de que sea irreductible significa que vamos a poder hacer dos cosas. Vamos a tener que acudir a una tabla de verdad o vamos a notar casi trivialmente que es inconsistente porque depende, independiente de cuánto lo matraquemos, va a depender sí o sí de los valores de verdad que nosotros le asignemos a P, a Q y a R. Entonces, veamos cuánto podemos reducir
este corcho gigante. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, miren, por ejemplo aquí, lo primero que podemos notar es que el I, siempre podemos ver como los paréntesis como proposiciones lógicas aparte. Por ejemplo, esta es una proposición lógica, esta es otra proposición lógica y esta es otra proposición lógica, en el orden de jerarquía de el I, ¿cierto? Entonces, podemos irlas trabajando por separado, ya que el I asocia, vamos a ocupar primero la asociatividad. Asociatividad. Y vamos a asociar, vamos a ocupar color, vamos a usar ese corcho con ese corcho. Entonces, vamos a trabajar esto. Tenemos no R o Q y R. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos distribuir. Si distribuimos, ¿qué hacemos? Nos va a quedar R y no R. Y no R. O R y cresta. Aquí se me van a confundir. Vamos a hacer la R de esta forma. R y Q. R y no R. Esto también tenemos la propiedad, esto es identidad. O idempotencia, me parece mucho que la tenemos anotada aquí en nuestro resumen. Que es... Chanfle, no lo noté. Bueno, pero ustedes lo tienen en el resumen de sus clases, ¿cierto? Bueno, el resumen que perfectamente hicieron ustedes al estudiar. Y cuando nosotros tenemos una provisión del estilo P y no P, esto siempre es falso. ¿Queda claro por qué? Sí estaba en el apunte que mostraste. Excelente. Ah, buena. Buena. Ya. Entonces tenemos R y no R. Esto es falso. O R y Q. Cuando tenemos falso o cualquier cosa, esto nos conserva cualquier cosa. R y Q. Este en el fondo como el O con el falso tiene esta propiedad que es como absorbente. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este corcho? Solamente con R y Q. Entonces, luego de desarrollar eso, vamos a transformar nuestra proposición lógica. Y vamos a tener P implica Q, P implica no Q, y el resultado de nuestro corcho, que fue R y Q. Eso es una R. Entonces, si se fijan, lo primero que hicimos fue reducir este primer corchito. ¿Para qué? Para trabajarlo de manera un poco más simple más adelante. ¿Qué más podemos hacer? Sabemos que el I no distribuye con respecto a la implicancia, así que ¿qué vamos a hacer con la implicancia? La vamos a descomponer. Vamos a ocupar la caracterización de la implicancia. Implicancia. La caracterización que decía que P implica Q era no P o Q, pero Q en este caso es no Q, así que sería no Q. Y R y Q implica no P. Nuevamente vemos que tenemos la jerarquía del I. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos asociar nuevamente.
pero asociar de una manera conveniente. ¿Por qué? Porque si vemos, aquí tenemos un no, pero tenemos un O y un no Q, y aquí tenemos un Q. Entonces, vamos a llegar nuevamente a algo de este estilo, en lo que vamos a tener como una propiedad de idempotencia, y vamos a poder reducir nuevamente nuestro gran corcho. Entonces vamos a asociar y a conmutar. ¿Qué conmutamos primero? Obviamente conmutamos esos dos para que nos quede más ordenado. Entonces, conmutamos y nos queda no P, no Q y R. Implica no P. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir. ¿Por qué distribuimos? Porque tenemos un no Q y Q, y esto nosotros sabemos que es falso. Y es un falso que con respecto a lo va a absorber. Entonces vamos a asociar estos dos, y al igual que en lo anterior, vamos a reducir ese corcho. Entonces distribuimos. El I distribuye con respecto al O, entonces no va a quedar Q, no P, el O se conserva, Q y no Q. En cuanto se pierdan, me dicen nomás y volvemos y lo hacemos todo de nuevo si quieren. ¿Van bien? Si pudieran confirmar, una manita arriba, un sí, profe. Excelente. Bien. Bueno, este es el corchito que estamos simplificando. Este lo vamos a cambiar de color. Esto lo estamos dejando aparte mientras tanto. A ver si se puede cambiar con eso. Eso lo estamos dejando aparte. Estamos trabajando solamente con este corcho rojo. ¿Qué es esto de aquí? Esto es Q y no Q. Esto es falso por donde se mire. Y falso o cualquier cosa nos conserva cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro corcho se redujo a lo siguiente. Tenemos que conservar esto, ¿cierto? Esto se transforma nuestro corcho en Q y no P. Y pasamos lo que está arriba en verde. Y R implica no P. ¿Y qué más podemos ver aquí? Tenemos nuevamente este corcho con puras jerarquías de I, pero ¿qué pasa? Que ya no tenemos como términos semejantes, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tratar esto como una sola proposición. Entonces, vamos a desasociar o asociar a la inversa, pero cuando quieran justificar es asociar solamente. Pero vamos a asociar todos los términos. Entonces, y los vamos a ordenar un poquito. Vamos a decir que esto es igual a no P y Q y R implican no P. ¿Qué podemos hacer ahora? Aquí voy a dejar un asterisco porque hay también una propiedad de la implicancia súper, súper, súper importante, que es la implicancia directa, por así decirlo, que es cuando yo tengo una proposición del estilo, lo vamos a notar en negro, ¿no? Eso. Cuando yo tengo P implica Q, no, esto es esta propiedad. Cuando yo tengo P y Q implica P, esto es una tautología. Después vamos a ver la semejanza que tiene con esto, quizás algunos ya la ven, pero veamos.
¿qué hacemos si nosotros aplicamos la caracterización de la implicancia aquí? Si nosotros aplicamos la caracterización de la implicancia, ¿qué nos dice? Que tenemos que negar todo nuestro P, que sería lo que está antes de la implicancia, no P, Q y R. La implicancia la transformamos por un O, y lo que está después de la implicancia la conservamos. ¿Y aquí qué aplicamos? Aplicamos De Morgan. La negación de P es P. La negación de los I es un O. Y aplicamos De Morgan. No Q, O, no R. O, no P. Aquí la R nuevamente me quedó con un O. ¿Qué podemos hacer aquí? Quizás ya lo vieron, pero aquí podemos asociar. ¿Qué vamos a asociar? Y conmutar, claramente. Normalmente cuando uno asocia y conmuta, lo podemos hacer conmutar, como simultáneamente en una misma línea. Entonces, ¿qué vamos a conmutar? Vamos a conmutar ese con este. ¿Por qué? Porque tenemos una proposición del estilo P o no P, ¿cierto? Y todo el resto de nuestro corcho, o no Q, o no R. Nosotros sabemos que esto es siempre verdadero. ¿Por qué? Porque nuestra tabla de verdad del O, si nosotros tenemos P, Q, P o Q, el O es verdadero, no es muy exigente el O, es verdadero cuando uno de los dos sea verdadero. Si los dos son verdaderos, claramente es verdadero. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que es P o no P? Vamos a tener sí o sí uno verdadero, porque si si P es falso, no P va a ser verdadero. Y si P es verdadero, no P va a ser falso. Entonces, sí o sí vamos a tener un verdadero dentro de nuestro O, cuando tenemos esta propiedad de idempotencia, que la tenemos más arriba también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos verdadero, O, no Q, O, no R. Y si recuerdan bien, cuando yo tengo una cadena de O's, si tengo un verdadero, esto ya me basta para decir que esto es verdadero. Tautología. ¿Se entendió? Buena. Ya. La acotación que quería hacer acá arriba es que si se fijan, aquí tenemos no P, tenemos una cadena de una cadena jerárquica de solamente Is, y tenemos no P también al otro lado. Entonces tenemos algo de este estilo, en el que Q es algo compuesto por dos proposiciones lógicas, que en este caso sería Q y R, pero sigue siendo el mismo estilo. Recuerden que cuando uno compone proposiciones lógicas, lo que está haciendo al final es solamente una proposición una proposición lógica más grande. Es como cuando nosotros tenemos la suma, ¿cierto? Es como cuando definimos una variable. Por ejemplo, en Python, que es como un ejemplo cercano, si uno quiere definir, por ejemplo, un polinomio, así como x más y más z, a esto nosotros le asignamos el valor de una variable, digamos que es el valor a. Lo que estamos haciendo es reducir una composición de cosas a un solo elemento. Lo mismo pasa con las proposiciones lógicas. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, P o Q implica no R, sí, solo sí, no sé, S. Y todo esto nosotros lo podemos identificar con una sola letra. Digamos, no sé, ¿qué letra les gusta? RS, digamos T. Y de esta manera nos va a ser mucho más fácil de repente ver cosas como de este estilo. ¿Por qué? Porque tenemos esta propiedad, que tenemos P y Q implica P, eso siempre es verdadero, siempre es una tautología. Lo que había que darse cuenta aquí es que esto nosotros lo podíamos asociar y verlo como una sola proposición S aparte. Entonces íbamos a tener no P y S siempre implica no P.
Esto era lo importante. Claramente lo pudimos matraquear y llegamos de igual manera que era una tautología. Pero nos pudimos haber dado cuenta mucho antes de eso. Son las 9:43. Vamos a ver el último ejercicio que el profe me pidió que veamos, que es determina los valores de verdad de las proposiciones y se sabe que tanto. Esto es como resolver una ecuación. Antes, ¿quedó alguna duda? Este va a ser el último problema que hagamos y el último, que es más difícil, les voy a grabar un video en el que les explico cómo se resuelve, lo que hay que darse cuenta y todo eso, y se lo subo, porque estamos más o menos en la hora. Así que vamos a hacer este último problema 4. Y el problema 5, bueno, lo revisan y les subo un video explicativo. Pero antes, ¿quedó alguna duda con este ejercicio? ¿Con el del medio? ¿O quedó todo claro? ¿Hay algo que les gustaría que explique? Ustedes me dicen. ¿Todo ok? Dice Pablo. ¿Alguien más? Para no tener un sesgo. David, José. Ah, muy bien. Con 3 personas, yo creo que excelente. Así que veamos estas ecuaciones entre comillas. Ya, Francisco, dime. ¿En qué parte te perdiste? Bueno, igual está un poco desordenado esto. Pero dime, ¿en qué parte te perdiste? O si quieres lo explico todo de nuevo y... ¿A qué asociar se refiere con orden? Sí, asociar, cuando uno asocia y conmuta, la asociatividad, asociar, aquí, esto, vamos a hacer un cuadrito, esto es todo. Asociar y conmutar nos ayuda a ordenar, nos ayuda a ordenar nuestra proposición compuesta. Entonces, si ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos cosas de este estilo, por ejemplo, si tenemos un no P acá, y tenemos O, tenemos no, bueno, implicancias no. Perdón. Tenemos O, tenemos puros conectivos lógicos O que conmuten entre sí, y tenemos, no sé, así como un R o un corcho aquí entre medio, R implica S, y al final tenemos un P. Entonces lo que aquí tenemos que hacer es, claro, podríamos decir inmediatamente que tenemos un P y un no P, un P y un no P, pero pedagógicamente no es tan correcto porque de repente te puedes saltar cosas en medio y puedes estar haciendo cosas que no están permitidas o que no están bien justificadas. Entonces, por eso lo que uno hace es siempre ser muy ordenado cuando se resuelven estos ejercicios. Por eso uno asocia y conmuta, por eso se intercambian cosas de tal manera que quede todo lo más ordenado posible. Entonces, asociamos y conmutamos para dejar P o no P. ¿Qué es lo que hicimos más acá arriba? Si te fijas, aquí teníamos la proposición de ese estilo, porque recuerda que venimos de esto, venimos de el no P y Q y R implica no P. Transformamos, caracterizamos la implicancia, de aquí a acá, caracterización. Caracterizamos la implicancia y nos quedó un P y un no P al final. Entonces, para verlo más ordenado o para hacer más evidentes las cosas, nosotros conmutamos y asociamos. Que son estas y estas propiedades son precisamente para eso, para ser más ordenado y para ver de manera más evidente nuestras equivalencias lógicas. Por ejemplo, cosas de este estilo. Por ejemplo, las idempotencias,
Como que todo esto, que es la reducción de términos semejantes del álgebra, nosotros lo tenemos porque es ordenado. De hecho, en álgebra, cuando ustedes resuelven una ecuación, por ejemplo, si querían reducir términos semejantes, más 3i menos 2z más 5x, por ejemplo, aquí, claro, uno decía automáticamente que x, yo lo reduzco con este 5x y me queda 6x. Pero en el fondo el paso que nos estamos saltando entre medio es asociar y conmutar. Estamos conmutando S con S, después conmutamos S con S, obviamente cuando el 5x ya está aquí. Entonces, era así. Entonces, cuando el 5x ya está aquí, y luego resolvemos y simplificamos los términos semejantes. Más 5i menos 2. ¿Quedamos más claro? ¿Por qué asociamos y conmutamos? Francisco. Bueno, ya, entonces ahora vamos a ver lo que son un ejemplo de las ecuaciones, o no son ecuaciones, pero se podría decir, una ecuación es cualquier cosa que tenga una incógnita, así que sí es correcto decir que es una ecuación. Ecuaciones, pero muy entre comillas, booleanas. El objetivo de esto es, el objetivo es determinar, en el fondo, encontrar el valor de x, en este caso. Pero aquí nuestras x son proposiciones lógicas y sus valores son verdaderos y falsos. Entonces vamos a determinar los valores lógicos de nuestras proposiciones. P, Q, R, S, etc. Sabiendo ciertas hipótesis, claramente. Yo no puedo ir a resolver algo así si no me dicen nada. Es una... Ujú. Entonces, vamos con el primero. Problema 4. Te dice, determina los valores de verdad R, Q y S si se sabe que la provisión completa es falsa, pero que P también lo es. Entonces vamos a anotar nuestros datos. La proposición, bueno, primero vamos a anotar la proposición completa. ¿Qué dice la proposición completa? P y no Q implica Q. P y no Q implica Q. Paréntesis. Implica R o. R o. Las R's nuevamente. R o. R y S, ¿cierto? Sí. O S. O S. Excelente. Y esto va sobre corchetes grandes. Entonces nosotros sabemos que esto es falso. Nos dicen que es falso. ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? De que esta proposición completa es del estilo jerárquico con implicancia. Entonces, esto vendría siendo como nuestro P asterisco y esto vendría siendo nuestro Q asterisco. Entonces tenemos una proposición compuesta del estilo P asterisco implica Q asterisco. Y nosotros sabemos que la implicancia es falsa solamente cuando P asterisco es verdadero y Q asterisco es falso.
Entonces desde aquí ya podemos sacar varias cosas. También sabemos que P es falso. Eso también es un dato importante. Si un que P es falso, esto no se puede sacar. Entonces vamos viendo, dijo el ciego, que se puede deducir de que P es falso y de que todo esto vendría siendo como nuestra posición también falsa. P es falso. Veamos dónde podemos reemplazar P. Recordemos que cuando queremos resolver una ecuación y nos dan cierto valor de cierta incógnita, como en un sistema de ecuaciones, lo primero que hacemos es reemplazar. Entonces nos dicen que P es falso. Tenemos P aquí. Tenemos un I. P es falso y tenemos el P solamente en este grado de la impedancia. Entonces analicemos. P y no Q implica Q. Esto es verdadero. P es falso. Entonces reemplazamos P por falso. Y aquí nos damos cuenta de que tenemos falso y cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Esto de aquí, este corcho completito de aquí, es falso. ¿Por qué? Porque si yo tengo falso y no Q, o en realidad si tengo falso y cualquier cosa, esto es falso. Entonces voy a tener falso implica Q, es verdadero. Pero ¿qué tenemos de la tabla de verdad de la implicancia? Tenemos que falso implica Q es verdadero. Falso implica Q es verdadero. Entonces Q puede ser verdadero o falso. Entonces no nos dice nada sobre Q. Pero lo vamos a dejar ahí mientras tanto. Veamos el otro lado. Tenemos que todo esto es falso. Tenemos el corcho. Tenemos R, O. Las R's nuevamente. R, O. R y S, O, S. Si se fijan aquí, podemos aplicar una propiedad que está más acá arriba. Aquí podemos ocupar la absorción. Veamos qué nos dice la absorción. Está por aquí, claro. Tenemos P, O, P y Q, que en este caso sería R, O, R y S. Y esto por absorción es igual a R. Entonces tenemos R, O, S. Y tenemos que esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque nos dicen que la proposición completa es falsa. Y esto solamente se da cuando esto es verdadero y esto es falso. Entonces, R o S es falso. Estamos aquí abajo. R o S es falso. Entonces pensamos, R o S es falso. ¿Cuándo R o S es falso? Recordemos que nuestra tabla de verdad para el O nos dice que es falso solamente cuando ambos son falsos. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos los valores de verdad de R y S. Entonces tenemos que R va a ser falso y que S va a ser falso. También tenemos que P es falso. Y de Q
Y de Q no tenemos ni idea. Entonces Q es igual a Q más. ¿Se entendió cómo se resuelven estos ejercicios? ¿Sí? Excelente. ¿Cómo podríamos hacerlo o qué hipótesis tendríamos que dar para determinar el valor de verdad de Q? Por ejemplo, ¿qué pasaría si pusiéramos un no Q aquí? Si Yo ponemos, creo que así no se puede definir, porque como implica cualquier cosa, y después al otro lado ya tenemos que R y S es falso, ujú, solamente tiene que ser verdadero Q, ¿o no? Para que verdadero implica falso. Y así es falso todo. No estoy mal. eh, claro, es una lógica súper buena la que estás usando, pero te estás saltando esta parte de la tabla de verdad de la implicancia, que nosotros tenemos en la implicancia que falso implica falso, eso también es verdadero. La Sí, implicancia por es, eso Q tendría que ser solamente verdadero, para que sea esa proposición falsa y implique, para que sea verdadero, y así que al momento que la parte izquierda implique la derecha sea todo falso. a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Q verdadero. Q tiene que ser verdadero. Claro, claro. ¿Podrías explicarlo nuevamente? Sí, que como Q, Ya. al ser implicancia, implicar Ujú, verdadero, ya. eh, eso nos daría verdadero. Entonces, verdadero implica falso, siempre va a ser falso, porque hay una contradicción. En cambio, si fuese falso implica falso, ahí nos daría verdadero y no estaríamos cumpliendo con lo que nos dice el enunciado. Exacto, exacto. ¿Se comprendió lo que comentó el compañero Cristóbal? Aquí te está refiriendo para no Q, ¿cierto? Para este caso. Sí, Bueno, chicos, eso fue la clase del día de hoy. Ya son las 10. Espero que les haya servido para repasar un poco los valores de verdad, lo que son las proposiciones lógicas, que es parte de la como estructura matemática. Espero les haya gustado también. Vamos a tener, bueno, el ambiente va a cambiar un poco porque una infidencia de hoy en la mañana se cortó la luz en mi casa. Eran las 7, llega mi mamá a mi pieza y dice, Arturo, se cortó la luz. A mí me dicen Arturo. Y yo dije, concha la, concha la lora. Se cortó la luz, así que tuve que venir a la casa de mi abuelo a pedirles internet. Y aquí estoy, pues estar en la casa de mi abuelo, así que en la próxima sesión va a cambiar el ambiente. Espero que les haya gustado esta sesión de ayudantía. A mí me encantó realmente explicarles un poco. Sí, son cosas que pasan. Y bueno, pues espero nos sigamos viendo en el semestre. Primer día y se corta la luz, exacto. Es, bueno, cosas que pasan. Shit happens, diría el Forrest Gump. ¿Cómo la pasaron ustedes? Voy a dejar de grabar aquí. Eh, esto, ¿no?